most beautiful. This is one of the most. Bravo, Fernando, fantástico, bravísimo. Avanti, Fer, avanti. Bueno, aquí empezó todo. Este es el kilómetro cero. Este es el sitio donde guardo pues, cosas como mis primeros guantes, que aquí podéis ver, son bastante graciosos, eran rojos en aquella época y ahora sería impensable, ¿no? que hubiese unos guantes de estas características sin nada de agarre, no sé de dónde los sacaron mis padres, ¿no? Serían guantes de bicicleta o de otra cosa. Tenemos también, por ejemplo, el primer trofeo que conseguí, en la primera carrera que disputé, primer casco que tuve, pues también vemos que el forro es bastante gracioso, ¿no? Viendo que ahora nos hacen los cascos a medida, con nuestra forma de la cabeza, etc. Ver estas cosas pues sorprenden un poco, ¿no? El primer mono, como veis, es un mono técnico, especial para correr en kart. No, es un mono pues, un poco de carnaval o de esas cosas que se ponían a los niños para imitar albañiles, o no lo sé exactamente de dónde salió este mono, y fue un mono que mi madre iba cosiendo para hacerle pequeños apaños, ¿no? Para tener siempre un mono, porque no íbamos a comprar un mono cada año, y tanto las mangas como las piernas pues se ve que tiene varios arreglos para ir creciendo a la vez que el niño. Y luego pues una de las cosas que más gracia me hacen pues es mi primera licencia, que es del 10 de junio del 85. Yo nací el 29 del 7 del 81, por tanto tenía 3 años cuando me dieron esta primera licencia para correr en kart. Y si leemos por la parte de atrás, aparte de la foto, que es bastante curiosa, digamos, que tenía yo ese peinado, no sé quién me lo hizo, se puede leer: el titular de esta licencia se le supone estar en conocimiento de los estatutos y reglamentos de la FIA, FISA, CDI y reglamentos de la Federación Española de Automovilismo. Y ya veis si yo estaba en conocimiento de esos estatutos y reglamentos, que tampoco lo estoy mucho ahora, pero imagínate con 3 años, ¿no? Todo en esta época era un juego, ¿no? Lógicamente, más para mis padres que para mí, porque yo con 3 años tampoco tenía poder de decisión de saber si quería coger una pelota, una raqueta o un coche, ¿no? Pero mi padre, con la afición que tenía a los karts, pues construyó uno pequeñito para mi hermana. Luego lo heredé yo, porque a mi hermana no le gustaba demasiado. Y bueno, pues era un pasatiempo, ¿no? El fin de semana, en vez de ir al parque a jugar con una pelota, pues íbamos a jugar con un kart. El primer kart que utilicé, el que originalmente era para mi hermana, tenía varias cosas extrañas, ¿no? Una es el tamaño del volante, que era más grande que el niño, más grande que yo. Y luego teníamos unos acoples en los pedales, unos calzos para poder llegar, impresionantes, ¿no? Si tenemos en cuenta que los pies llegaban ahí y las manos pues era imposible que cogiesen el volante, era casi una temeridad el rodar con este kart. Y luego estaba todo carenado para darle la forma de un Fórmula 1, entre comillas, de aquella época. Era la época de Ayrton Senna, de Alain Prost, en McLaren. Y bueno, pues mi padre intentó imitar de cierta manera un Fórmula 1 con publicidad de tabaco, etcétera, que seguramente para los niños no era lo mejor. Bueno, aquí llegamos a una parte importante de mi carrera y a una parte importante de los karts. Tenemos muchos trofeos, tengo muchos recuerdos de estas galas, de estas cenas que se hacían. Yo era un niño. Muchos de los trofeos pues son de 1985, 1987. Y luego llegamos al kart, seguramente que cambió un poco la forma de entender el juego, ¿no? que hasta ese momento había sido un juego, y llegamos a una parte un poco más profesional de lo que era el karting. Con este kart conseguí el Campeonato del Mundo de karts en el 96 en Bélgica, y como digo es seguramente uno de los pasos más importantes que daba en los primeros años. Todas las carreras eran en Italia, casi todas en Parma, que está el mejor circuito del mundo.
Y en esa época, pues cada 2 fines de semana normalmente había que viajar a Italia. Esperábamos el viernes al salir del cole para ir a Italia. Mi padre conducía todo el viernes por la tarde y toda la noche. Llegábamos el sábado por la mañana a Parma, hacíamos la clasificación, los cronos, el domingo la carrera, y volvía mi padre conduciendo toda la noche para llegar el lunes por la mañana a Oviedo otra vez para volver al cole, ¿no? En todos esos kilómetros y en todas esas horas no era de gran ayuda para mi padre, porque yo dormía en el asiento de atrás todo el rato, o estudiaba si había algún examen en el colegio la semana siguiente. Y bueno, son sacrificios que hizo mi familia de tiempo y de dinero que bueno, son impagables. Y bueno, pues había que pagar un casco, un mono, un juego de neumáticos para entrenar aquí en Oviedo, pero eran gastos siempre muy controlados. Sería imposible correr un campeonato de Europa, un campeonato del mundo pagado del bolsillo de la familia, porque no teníamos, ¿no? Tuvimos siempre la fortuna de tener ayudas. Primero fue la ciudad de Oviedo, que empezó a pagarme los gastos, sobre todo de viajes, y era pues lo necesario en ese momento, porque el CAR en sí, todo el material, todo el chasis, neumáticos, motores, etcétera, para correr las carreras en Italia o las carreras importantes en Europa y en el mundo, pues corrían a cargo de la marca, ya que era uno de los 2 pilotos oficiales. Por tanto, he tenido siempre la ayuda necesaria para seguir corriendo. También la ayuda de Jenis Marcó, de Jenny Carr, que era el mecánico que tenía en el karting, y sin él pues hubiese sido difícil. Y bueno, pues son recuerdos y son agradecimientos que luego los tienes para siempre, ¿no? Porque en esos momentos difíciles eran muy necesarios. Y aparte del CAR, pues otra de las cosas que me hace ilusión y que tengo pues muy buen recuerdo es el trofeo, ¿no? El trofeo de este campeonato del mundo, de la gala de la FIA, a las que vamos ahora para coger el trofeo en el campeonato del mundo de Fórmula 1, que vamos los 3 primeros pilotos. Pues yo en el 96 fui como campeón del mundo de karting, ¿no? La presión mayor que tuve en mi carrera era justamente en esta época. Los últimos 3 años del karting tenía que tomar decisiones en mi vida, ¿no? Porque o empezaba de verdad a correr en coches, o tenía que buscar una carrera en la universidad, empezar a estudiar. Era un momento decisivo, y cada carrera que corría era una presión extra. Cada carrera en un campeonato de Europa o en un campeonato del mundo, pues hay 200 niños, 200 chavales muy buenos, hay que pasar clasificatorias, hay que hacer la crono, hay que pasar la semifinal, la prefinal, la final. Por tanto, ganar esas carreras era un sí o un no para el futuro, ¿no? Ahora en la Fórmula 1, pues bueno, sí que tienes la obligación o la esperanza de hacerlo bien cada fin de semana, pero sabes que si lo haces bien o mal, la siguiente carrera estás ahí, o el siguiente año vas a estar ahí, ya tienes contratos firmados, etc. En la época del karting, la siguiente carrera no sabías si ibas a estar ahí, y esa era una presión bastante grande, y yo creo que me sirvió para crecer más rápido. Bueno, llegamos a otra parte importante de mi carrera, es el salto a los monoplazas. Este es mi primer monoplaza, es un Fórmula Nissan que se corría aquí en España, y corríamos una carrera también en Inglaterra. Y bueno, pues es la primera vez que tienes la sensación de estar en un monoplaza, y es una sensación muy diferente a la de correr en karts, ¿no? Por tanto, necesité un periodo de adaptación, unos tests, unas primeras carreras. Primeros accidentes, son cosas que siempre te impactan y que te sientes más piloto, ¿no? Cuando estás subido en un monoplaza, tienes ya 300, 400 caballos de potencia, otro tipo de neumáticos, la aerodinámica. Luego tenemos el Fórmula 3000, que es justo la categoría que había en esa época antes de la Fórmula 1, ahora existe la GP3, la GP2, pero en esa época era el Fórmula 3000. Un campeonato importante, corríamos los sábados y los domingos de Gran Premio, como hace la GP2, en todos los grandes premios que estaba la Fórmula 1, y era un escaparate pues, fundamental si querías llamar la atención de los equipos de Fórmula 1, y fue un año divertido, en el sentido de que yo no hablaba inglés. Era el año 2000, cuando llegué a ese campeonato,
todo el equipo y mi ingeniero de pista era inglés y por tanto pues hola, hola, hello, hello y bye, bye. No sabíamos nada más y siempre pues me explicaba por señas, ¿no?, lo que le pasaba al coche, si se iba adelante, si se iba atrás. Fue un año duro para mí porque al no entender muy bien el idioma y al estar siempre en contacto con ellos y fuera de casa, pues me sentía un poco más aislado, ¿no?, que al hablar español o italiano, que me sentía más en casa. Por tanto, periodo difícil, pero seguramente la victoria de Spa en la última carrera del Campeonato de Fórmula 3000 me dio la oportunidad de llegar a la Fórmula 1 y de hacer un test con el equipo Minardi. La primera vez que entré en un paddock de Fórmula 1 fue después de ganar en Spa con este coche. Todo el mundo pues, me felicitaba, hicimos una foto, recuerdo los 3 pilotos españoles que estábamos ese fin de semana, que era Pedro Martínez de la Rosa, Marc Gené, que estaban en Fórmula 1 en esa época, y yo que estaba en la 3000, ¿no? Y mira, pues qué coincidencias que luego tuvimos toda la carrera juntos en la Fórmula 1, ahora en el mismo equipo. Y bueno, pues estos monoplazas de los primeros años, pues les tengo mucho cariño por lo que significaron, ¿no? Y las sensaciones que tenían. Ahora los monoplazas que vas teniendo son una continuación, pero estos eran toda una novedad y los guardo con mucho cariño.